Un saludo a todos los amantes de la historia universal. En este podcast vamos a tratar el tema de la antigua ciudad de Alejandría. Espero que sea de su agrado. Alejandría es una ciudad portuaria situada en el norte de Egipto, en la costa mediterránea. Fue fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio, en un pequeño puerto llamado Racotis. Alejandro, al darse cuenta del potencial estratégico y comercial del lugar, decidió establecer una ciudad que llevaría su nombre. La ubicación fue seleccionada no solo por su accesibilidad al mar Mediterráneo, sino también por su proximidad al delta del Nilo, que facilitaba el comercio con el interior de Egipto y más allá. Alejandro estableció el diseño básico de la ciudad, pero dejó la ejecución a su comandante Cleómenes de Naucratis y al arquitecto Dinócrates de Rodas. Utilizaron un patrón conocido como plano hipodámico, formulado por Hipódamo de Mileto en el siglo V a.C., considerado un diseño óptimo de planificación urbana. La ciudad estaba planificada con calles anchas que se cruzaban en ángulo recto, facilitando el transporte y el comercio. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., uno de sus generales, Ptolomeo, tomó el control de Egipto y estableció la dinastía tolemaica, que duró desde el año 323 al 30 a.C. Alejandría se convirtió rápidamente en la capital del reino tolemaico, reemplazando a Menfis. Los Ptolomeos desarrollaron la ciudad y la convirtieron en un centro cultural, intelectual y comercial de primer orden. Bajo el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, se completó el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y se estableció la legendaria Biblioteca de Alejandría. El faro, conocido como Paros, guiaba a los barcos al puerto seguro de la ciudad, mientras que la biblioteca se convirtió en el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo, albergando cientos de miles de manuscritos de todas partes del orbe. Alejandría pronto superó a otras ciudades en términos de riqueza y cultura. Funcionaba como el puerto de Europa y atraía el comercio lucrativo de India y de Arabia. Los mercados de la ciudad se enriquecieron con sedas suntuosas y otras telas de los bazares de Oriente. La riqueza trajo el esparcimiento y a su vez las artes. Con el tiempo, Alejandría se convirtió en el hogar de una maravillosa biblioteca y de escuelas de filosofía que representaban todas las fases y los tonos más delicados del pensamiento. La ciudad atrajo a eruditos, científicos, filósofos, matemáticos, artistas e historiadores. El poeta y estudioso Calímaco de Cirene catalogó toda la literatura griega de Alejandría, creando el primer catálogo de tarjetas para organizar sistemáticamente la colección. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de 80 kilómetros. Euclides enseñaba en la universidad y Herón, el ingeniero y matemático más importante de su época, inventó la primera máquina expendedora, la máquina hidráulica y un teatro de autómatas que bailaban, entre otras invenciones. A pesar de su grandeza, Alejandría no estuvo exenta de conflictos. La guerra civil entre los generales romanos Julio César y Pompeyo tuvo un impacto negativo en la ciudad en el año 48 a.C. Pompeyo fue asesinado al buscar santuario en Alejandría, lo que provocó la intervención de César y la guerra civil entre César y Ptolomeo XIII. Durante estos conflictos,
parte del puerto de Alejandría, incluida la biblioteca, fue incendiada. Sin embargo, parece ser que solo se quemó un almacén de manuscritos situado cerca del puerto, no la propia biblioteca. Después del asesinato de César en el año 44 a.C., Marco Antonio se convirtió en el consorte de Cleopatra y estableció su base en Alejandría. Tras su derrota en la batalla de Accio en el año 31 a.C. y el suicidio consiguiente de Cleopatra, la dinastía tolemaica llegó a un fin y Alejandría se convirtió en una provincia del Imperio Romano bajo el gobierno de César Augusto. Augusto restauró la ciudad y la biblioteca siguió siendo un centro de aprendizaje durante su reinado. Sin embargo, los conflictos religiosos entre judíos, paganos y cristianos comenzaron a aumentar. El cristianismo se convirtió en la fe dominante en la ciudad y con el tiempo los enclaves paganos como el Museion y el templo de Serapis y el Serapeo entraron en decadencia. Bajo el reinado de Teodosio I, el paganismo fue prohibido y el cristianismo incentivado. En el 391 después de Cristo, el patriarca cristiano Teófilo destruyó o reconvirtió todos los templos paganos de Alejandría en iglesias. El conflicto religioso continuó hasta el siglo VII, cuando los árabes musulmanes conquistaron la región en el 641. Durante este tiempo, la ciudad había sufrido tanto económica como culturalmente. Después de la conquista musulmana, muchas iglesias fueron destruidas o transformadas en mezquitas. Los escritores cristianos posteriores afirmaron que la biblioteca fue quemada por los conquistadores musulmanes, aunque esta afirmación es ampliamente cuestionada. Es más probable que la biblioteca ya estuviera en decadencia debido a la falta de financiamiento y el deterioro de los manuscritos. A medida que la ciudad sufrió más conflictos y revueltas, Alejandría fue declinando. En 1326, cuando el viajero y escritor Ibn Battuta visitó la ciudad, gran parte de la Alejandría tolemaica había desaparecido. Los terremotos destruyeron el faro y gran parte del puerto, y la antigua ciudad quedó sumergida bajo los cimientos de la nueva o en el fondo del mar. En 1994 se revelaron los primeros descubrimientos de varias reliquias, estatuas y edificios del puerto de Alejandría. El profesor Jean-Yves Empereur y su equipo siguen excavando para sacar a la luz la edad dorada perdida de Alejandría. Alejandría sigue siendo un símbolo de la rica herencia cultural e intelectual de la antigüedad. La ciudad, aunque cambió con el tiempo, dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su biblioteca y faro son recordados como maravillas del mundo antiguo, y su impacto en la ciencia, la filosofía y la cultura continúa siendo celebrado hasta el día de hoy. Alejandría no solo fue una ciudad de gran riqueza y poder, sino también un faro de conocimiento que iluminó el mundo antiguo y cuyo legado sigue influyendo en la civilización moderna. Bueno amigos, hasta aquí el tema de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a que se suscriban al canal y que puedan disfrutar de todos los videos que con mucho cariño he puesto a su disposición. Muchas gracias.